Puede ver bien, ¿verdad? Sí, doctor, sí se puede ver. El día de hoy vamos a hablar de un conjunto de enfermedades que son aquellas que se van a manifestar clínicamente como pápulas eritematosas descamativas. Son muchas enfermedades, pero nos vamos a enfocar en las principales y comenzaremos con la psoriasis. Se puede ver que las diapositivas están pasando, ¿verdad? Sí, doctor, no hay ningún problema. Ok. Entonces, comenzaremos con la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica. La psoriasis es producida por una proliferación exagerada de queratinocitos y esta proliferación va a ser secundaria a la activación del sistema inmunitario mediante los linfocitos T, los cuales van a producir alteraciones a nivel de la piel, pero también van a tener un compromiso sistémico. Y esto es importante. Muchas veces asociamos la psoriasis con lesiones en la piel, pero no es solo eso. Esta inflamación que es desencadenada por estos linfocitos van a afectar también otros órganos y van a conllevar a ciertos problemas médicos y alteraciones de la morbilidad, como vamos a ver. Entonces, con respecto a la epidemiología, la psoriasis afecta tanto hombres y mujeres, tiene una distribución bimodal, tiene una prevalencia un poco mayor en los adultos, y en los niños un poco menos, 1,4%. Hay una variación geográfica importante, mientras más se encuentre la población lejos del Ecuador, la prevalencia de la psoriasis aumenta. Esto probablemente por la radiación ultravioleta del sol, ya que se ha visto en muchos estudios que en los pacientes de países nórdicos hay una asociación directa entre la disminución de la vitamina D y la psoriasis. También con respecto a la etiología, la psoriasis es una enfermedad multifactorial. Eso quiere decir que la respuesta en la psoriasis va a ser una fusión de mediadores genéticos y factores ambientales. Como se puede ver en la diapositiva, es una dermatosis poligénica. Existen genes y loci que están afectados, pero necesitamos un trigger, un factor ambiental que también asocie. Existen muchos tipos de factores ambientales, pero vamos a ver los comunes, así también los genes. Con respecto a la genética, el 40% de las personas con psoriasis o artritis psoriásica tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Hay muchos genes que están asociados, pero el principal es el que va a afectar el cromosoma 6 a nivel del gen SORS1. Este gen SORS1 va a codificar la proteína 1 y también la corneodiosmina, que es una proteína de adhesión de los queratinocitos. Este es el gen que está más asociado. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad, el CBW6 y B17. Otros genes que también se han visto es el gen relacionado a la interleuquina 23, interleuquina 12B, entre otros. Acá podemos observar una tabla en el cual muestran los genes que están asociados a la psoriasis, pero recordemos que el principal es aquel que va a afectar el cromosoma 6 en el loci SORS1. Ah, habíamos mencionado también que existen factores desencadenantes, que son los triggers, dentro de los cuales tenemos infecciones, pueden ser bacterianas, virales, pueden también ser traumas externos, el cual se va a manifestar con fenómeno de Kepner, puede ser el estrés, alteraciones emocionales, el alcohol, el cigarro y también medicamentos. Vamos a detallar rápidamente los principales. Con respecto a los medicamentos, está descrito la asociación de muchos medicamentos con la psoriasis, pero los principales son los cuatro primeros que están en la tabla. A la cabeza, los medicamentos psicoactivos. Aproximadamente el 40% de los pacientes que usan litio por algún trastorno psiquiátrico tienen una exacerbación o aparición de nuevo de lesiones de psoriasis. Y cuando el litio se retira, la psoriasis mejora drásticamente. Otros medicamentos que pueden empeorar o están asociados a la psoriasis
son los betabloqueadores, los antimaláricos, algunos AINES y dentro de los antibióticos, las tetraciclinas. Con respecto a la fisiopatología es un poco extensa, pero la vamos a tratar de resumir. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, existe tanto factores genéticos y ambientales. Entonces, la combinación de estos factores genéticos y ambientales va a activar al queratinocito. El queratinocito va a liberar ciertas proteínas, entre los cuales están los péptidos antimicrobianos. El péptido antimicrobiano que está más asociado es el que está en el gráfico, el LL37. Entonces, este péptido antimicrobiano va a formar un complejo con el ADN del queratinocito y va a actuar como un antígeno, el cual va a interactuar con las células dendríticas plasmocitoides. Recordemos a esta célula ya que esta al activarse va a permitir la liberación de las células dendríticas dermales. La célula dendrítica dermal es la célula más importante en la fisiopatología inicial de la psoriasis, ya que esta célula dendrítica va a migrar a nivel del ganglio linfático y va a interactuar con dos interleuquinas, que es la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Y recordemos estas dos interleuquinas ya que son bastante importantes, que como vamos a ver después, muchos de los medicamentos que usamos actúan a nivel de esa zona. Entonces, la célula dendrítica, al interactuar con la interleuquina 12 y la interleuquina 23, va a permitir la diferenciación del linfocito TH0 a el TH1 y el TH17. Y como podemos observar en el mismo gráfico, cuando la enfermedad ya está activa, son estos linfocitos TH1 y TH17 que van a permitir la liberación de más interleuquinas y proteínas inflamatorias. Estas interleuquinas y proteínas inflamatorias van a actuar a nivel de los queratinocitos, manifestándose como factores de crecimiento, los cuales van a hacer que los queratinocitos se activen y proliferen, produciendo clínicamente las placas eritematosas descamativas gruesas que vamos a detallar. Este es otro gráfico en el cual resume el anterior. Recordemos a las células dendríticas dérmicas, las cuales mediante la interacción de la interleuquina 12 y la interleuquina 23 van a permitir eh, la diferenciación del linfocito TH0 al TH1 y el TH17. Y el TH1 y TH17 liberarán las diferentes moléculas inflamatorias que van a producir clínicamente la placa psoriásica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la psoriasis? Existen muchas formas clínicas el cual se puede manifestar la psoriasis, pero generalmente la más frecuente es la psoriasis en placa, la que estamos viendo en la fotografía central. Como podemos observar, representa el 80% de las manifestaciones clínicas de la psoriasis y el 35% de los pacientes con psoriasis en placa la tienen en forma moderada severa. También existen formas agudas, el cual tenemos la psoriasis eritrodérmica, la psoriasis en gotas y la psoriasis pustulosa. Acá podemos observar otras formas de psoriasis pustulosa, en el cual la psoriasis va a manifestarse con placas, muchas veces anulares, con pústulas en el borde, que en zonas van a comprometer las palmas y plantas. Esto lo vamos a detallar a continuación. Con respecto a la topografía, la psoriasis puede afectar cualquier parte del cuerpo. Puede afectar el cuero cabelludo, la nuca, codos, rodillas, palmas, plantas, incluso los genitales. Entonces, vamos a hablar de la manifestación más frecuente, que es la psoriasis en placa. La psoriasis en placa clínicamente se va a manifestar como una placa eritematosa, de bordes bien definidos, pero lo principal es la escama que tiene. La escama de la psoriasis es una escama gruesa. Es una escama gruesa, blanco plateada, que se va a ubicar en toda la superficie de la placa. Y como podemos observar, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Esta es la manifestación clínica más frecuente de la psoriasis.
Sin embargo, existen otras. Tenemos la psoriasis eritrodérmica, en el cual existe una afectación más del 90% de la superficie corporal con este enrojecimiento y descamación. Y tenemos la psoriasis pustulosa. La psoriasis pustulosa existen muchos subtipos de esta, pero las que tenemos que tener en cuenta son las que están en esta diapositiva. Por una parte tenemos la psoriasis pustulosa generalizada aguda, o también llamada de Von-Sumbusch. La psoriasis pustulosa generalizada aguda, el paciente suele presentar eritrodermia o placas eritematosas que van a presentarse y progresar en forma aguda, teniendo pústulas en su superficie. Los pacientes con esta forma de psoriasis suelen presentar manifestaciones sistémicas como fiebre y alteraciones orgánicas como hepatitis. Tenemos también la psoriasis pustulosa anular, como se puede observar en este gráfico. En esta fotografía clínica encontramos unas placas, pero con tendencia a ser anulares, formando anillos, y las pústulas se van a concentrar a nivel de los bordes. Tenemos también la acrodermatitis continua de Jalopó, el cual se va a manifestar como unas pápulas eritematosas, erosiones y pústulas, pero a nivel de los dedos que van a comprometer la uña, como se puede observar aquí. La psoriasis pustulosa palmoplantar, el cual se va a manifestar como pústulas en la región palmar y plantar. Y en las gestantes hay una forma clínica de psoriasis que se llama impétigo herpetiforme. A pesar de que en su nombre dice impétigo, no tiene nada que ver con la infección del estafilococo, sino es una forma clínica de psoriasis, que es una forma de psoriasis pustulosa anular generalizada, pero en gestantes. Otras formas clínicas, la psoriasis palmoplantar, que ya es una placa eritematosa descamativa en la región acral, la psoriasis inversa cuando afectan las flexuras y la psoriasis en gotas cuando estas pápulas suelen ser redondeadas, suelen ser pequeñas a predominio del tronco y extremidades. La psoriasis también puede afectar las uñas. Cuando la psoriasis afecta la matriz de la uña, suele presentarse como pitting unguial. Como se puede observar en la fotografía, el pitting unguial se observa como unos hoyuelos. Estos hoyuelos se van a encontrar en forma desordenada en la uña. Y esto es muy importante porque los diferencia de otras enfermedades que pueden tener pitting, como la alopecia areata. El pitting unguial de la psoriasis es un pitting bastante grosero, sucio y recordemos de distribución no uniforme. Por otra parte, si la psoriasis afecta el lecho de la uña, se va a manifestar con onicolisis. La onicolisis es este despegamiento de la uña. Como se puede observar aquí, la uña al despegarse da esa coloración blanquecino amarillenta de bordes bien definidos, con esa tendencia a ser ondulante. Pero como se puede observar en las fotografías, esta onicolisis está asociada a una coloración media rojiza salmoneada, al cual se le denomina la gota de aceite. Por lo tanto, la gota de aceite y la onicolisis muchas veces están juntas y recordemos que es una manifestación de la psoriasis cuando afecta el lecho de la uña. En la psoriasis también pues, se puede encontrar el fenómeno de Kepner. El fenómeno isomórfico de Kepner implica que cuando nosotros nos hacemos algún tipo de traumatismo, en la zona del trauma previo suelen aparecer las lesiones de la psoriasis. Y también tenemos el signo de Auschwitz. En esta placa psoriática, si nosotros retiramos todas las escamas, al momento de retirar todas las escamas, por último liberaremos una membrana que es la membrana de Buckley y al momento de retirar esa membrana habrá un sangrado. Este sangrado en forma de rocío es un sangrado punteado debido al crecimiento de la vascularización a nivel de las papilas dérmicas, que es un signo muy característico de la psoriasis en placa. ¿Cómo podemos medir la psoriasis? En la clinimetría de la psoriasis se ha tratado de realizar muchas formas de clasificación,
pero actualmente usamos parámetros que son muchas veces subjetivos. Actualmente en dermatología consideramos tres parámetros, tres escalas de medición, que es la escala PASI, la escala BSA y la escala DLQI. En la clase de hoy día, obviamente no vamos a memorizar todo esto, pero vamos a tener ciertas cosas en consideración. ¿Cuándo consideramos una enfermedad moderada o severa? En el caso del PASI, como se puede observar en la fotografía, se cuenta cuatro características clínicas, que es el eritema, descamación, induración y extensión, y subjetivamente se va a dar una gradación. Pero hablamos de enfermedad leve cuando el PASI es menor de 10 y cuando es más de 10 es una enfermedad moderada severa. Entonces, acá tenemos la gradación de, por ejemplo, el eritema. Cuando está levemente eritematoso, le damos una clasificación de 1 y cuando está muy rojo, de 4. Asimismo con la descamación, la induración y cada zona topográfica tiene un valor. La sumatoria de estas escalas de eritema, descamación y duración al final es multiplicado por la extensión, como se puede observar acá, y resulta el PASI. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que eh, para consenso de tratamientos, tomamos una psoriasis leve cuando es menos de 10 y moderada severa cuando, cuando es un PASI más de 10. Asimismo, tenemos otras formas de medición que es el BCA. En el caso de esta forma de clinimetría del BCA, igual que el PASI, tomamos una consideración de más de 5% moderada y más de 10% severa. Y con respecto al DLQI, el DLQI mide la calidad de vida del paciente. Normalmente al usar el DLQI se usa encuestas para observar cuánto afecta en la vida cotidiana la psoriasis. Y de la misma manera se toma un valor de 10 para clasificar a la psoriasis de moderada a severa. Si tenemos estas tres clinimetrías juntas, podemos concluir que tanto el PASI, el BCA y el DLQI necesitan un puntaje más de 10 para considerar a la psoriasis de moderada a severa. Y este es un dato muy importante porque a partir de esta medición, cuando es más del 10, tanto PASI, BCA o del EQI, solemos tratar o realizar tratamientos sistémicos. ¿Cuáles son las comorbilidades de la psoriasis? Habíamos mencionado que la psoriasis es una enfermedad que va a afectar todo el cuerpo, debido a que la inflamación no solo va a estar en la piel, sino va a actuar también a nivel de otros órganos, principalmente en el endotelio a nivel arterial. Los pacientes que tienen psoriasis tienen mayor riesgo a tener procesos de formación de placas de ateroma y por lo tanto DCBs e infartos. También está asociado a procesos metabólicos, esteatosis hepática no alcohólica, entre otros. Aquí en este gráfico podemos observar las comorbilidades generales de la psoriasis. Por una parte tenemos compromiso vascular, por ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, también puede estar asociado a enfermedad renal crónica, obesidad, trastornos metabólicos, muy raras veces a enfermedad inflamatoria intestinal. Y cuando la psoriasis está asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, generalmente lo hace en su variedad pustulosa. También se ha visto que hay una asociación con los procesos de malignidades, especialmente el NM de colon, en un riesgo aproximada un 41% aumento de riesgo por este tipo de malignidad. Habíamos mencionado que también afectan a nivel vascular, los procesos cardiovasculares isquémicos en un 13%, la estatosis hepática no alcohólica, la diabetes en un 12% y también en muchos estudios trastornos emocionales psiquiátricos. Se menciona que los pacientes con psoriasis, aproximadamente más del 20% presentan síntomas depresivos y actualmente se ha hecho un estudio con respecto a la ideación suicida, encontrándose un 72% de esta misma en estos pacientes. Ok, acá hemos resumido las comorbilidades.
También hay compromiso articular, la artritis psoriásica puede estar asociada a otras enfermedades como la enfermedad intestinal inflamatoria. Hay una disregulación metabólica, tanto obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, las malignidades, los tumores malignos, a predominio del NM de colon, aunque también se ha visto con algunos linfomas y trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad y alteraciones del sueño. ¿Cuál es el tratamiento de la psoriasis? Al ser una enfermedad que tiene un compromiso sistémico, pues el tratamiento será multifactorial. Entonces vamos a tener la necesidad de que muchos especialistas traten al paciente psoriático. Por nuestra parte, vamos a tratar las lesiones visibles en la piel, pero necesitamos la ayuda de cardiología, endocrinología, también atención primaria. Tiene que ver también una ayuda por parte de psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, el compromiso articular, gastroenterólogos, de haber algún tipo de compromiso hepático y muchas veces, y es necesario el tratamiento no solo del paciente, sino de la familia. Generalmente para que tanto la familia apoye emocionalmente al paciente con psoriasis. ¿Cuáles son los tratamientos en la psoriasis? Los tratamientos actualmente cada vez hay más novedades, pero vamos a resumirlo en estos cuatro tipos de tratamientos. Los tratamientos tópicos, la fototerapia, los tratamientos sistémicos y los tratamientos biológicos. Dentro de los tratamientos tópicos tenemos los corticoides, los retinoides, los análogos de la vitamina D y los derivados del carbón, en este caso el alquitrán de hulla. Con respecto a la fototerapia, tenemos la fototerapia UVB de banda estrecha y la que usa soralenos y radiación ultravioleta A, que es el PUVA. Los tratamientos sistémicos, el metotrexate, el acitretin y la ciclosporina, y los biológicos que van a actuar a nivel de las interleuquinas que habíamos mencionado en la fisiopatología, la interleuquina 12 y la interleuquina 23, y también a nivel del factor de necrosis tumoral alfa. Como cualquier tratamiento pueden tener desventajas. Por ejemplo, los tratamientos tópicos muchas veces los pacientes no lo pueden hacer. Ahí no hay una gran adherencia, especialmente cuando el uso del tratamiento tópico es más de una vez al día. Con respecto a la fototerapia, también tiene la desventaja que el paciente tiene que acudir al hospital o al centro médico por lo menos 3 a 5 veces a la semana. Muchas veces por el trabajo los pacientes no pueden hacer esto y también la fototerapia en cierto tipo de pacientes puede estar asociado a la formación de carcinoma espinocelular o melanomas. Con respecto a los tratamientos sistémicos, muchos de estos medicamentos como el metrotexate, el acitretin o la ciclosporina tienen efectos adversos, como lo vamos a ver después. Y con respecto a los biológicos, si bien los biológicos son grandes medicamentos con bastante seguros, pues siguen siendo muy costosos y también muchos de ellos pueden producir inmunogenicidad. Eso quiere decir que a mayor tiempo que el paciente esté usando un biológico, hay un riesgo que el cuerpo forme anticuerpos contra el biológico y su eficacia sea menor en el tiempo. Comenzamos con la terapia tópica. Entonces, con respecto a la terapia tópica, solemos utilizar hidratantes y emolientes, debido a que la piel del paciente es una piel gruesa y seca. Esta sequedad puede dar picazón. El paciente al rascarse pues puede formar un fenómeno de Kepner o también producir lesiones que produzcan erosiones y por lo tanto más picazón, haciendo que el paciente se siga rascando, algo así como un círculo vicioso. Normalmente solemos utilizar productos a base de ungüentos, debido a que recordemos que los ungüentos permiten una función de oclusión y por lo tanto evitar la pérdida de agua, sellando el agua a nivel de la placa, humectando la lesión. Ahora, los corticoides. Los corticoides son el base del tratamiento tópico en la psoriasis. Recordemos que cuando usamos un corticoide, los corticoides aumentan su potencia cuando actúan bajo oclusión. Eso quiere decir, si nosotros combinamos un corticoide con un envase de ungüento o con un humectante que es un ungüento, la potencia del corticoide aumentará.
Es por eso que los corticoides, cuando los usamos en placas muy gruesas, solemos recetarlos como ungüentos. O si no hay esa disponibilidad, podemos mezclar un corticoide en crema en una base como vaselina. Para decidir el uso del corticoide, bueno, creo que ustedes tienen una clase de eso, pero para efectos prácticos, los corticoides que son más fuertes, los que son los más potentes, como el clobetasol, solemos restringirlos al cuero cabelludo, a áreas gruesas como la espalda, las manos y los pies. En las zonas de la cara o intertriginosas no recomendamos utilizar corticoides de alta potencia, solemos utilizar corticoides de menor potencia como la hidrocortisona. Y cuando las placas son bastante gruesas, podemos dar corticoides de mediana o alta potencia, de preferencia con una base que permita oclusión, como un ungüento o mezclado con vaselina. Eh, ¿Qué sucede cuando la psoriasis no responde bien a los corticoides? Existen otros tratamientos tópicos. Estos otros tratamientos tópicos suelen ser los análogos de la vitamina D, en el cual tenemos el calcitriol, el calcipotrieno, el calcipotriol, entre otros. Aunque en nuestro medio solemos recetar el calcipotriol. El calcipotriol, cuando se mezcla con un corticoide, potencia también el efecto del corticoide, además que tenemos el efecto de la vitamina D. La vitamina D es un antiinflamatorio y a diferencia de los corticoides, pues no tienen sus efectos adversos. Y se ha visto en muchos estudios que al mezclar un corticoide de mediana o alta potencia con un análogo de la vitamina D, el corticoide potencia su efecto sin empeorar sus efectos adversos. En nuestro medio solemos recetar el calcipotriol combinado con la betametasona. Otros tratamientos tópicos suelen ser el alquitrán de hulla, el cual de repente muchos lo hemos visto a base de shampoos. Los shampoos de alquitrán de hulla los solemos recetar en la psoriasis del cuero cabelludo. También se puede usar retinoides tópicos como el tazaroteno y también inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus, especialmente en áreas de la cara o en flexuras. Ok, ¿qué sucede si el tratamiento tópico falla? Si el tratamiento tópico falla, tenemos la posibilidad de utilizar fototerapia localizada. Y se ha visto que los pacientes que usan fototerapia y tratamiento tópico a la par, el tratamiento es mucho mejor, con mejores resultados. Ahora, ¿qué sucede si el paciente ha utilizado tratamientos tópicos, ha utilizado fototerapia y no hay una buena respuesta? Para eso está el tratamiento sistémico. La terapia sistémica convencional, entonces, tiene ciertos criterios. Uno de esos criterios es la mala respuesta a la terapia tópica. Sin embargo, tenemos otros criterios. Y aquí entra lo que les mencioné en las diapositivas anteriores. Cuando el PASI, el DLQI es más de 10, es decir, cuando hablamos de una enfermedad moderada severa, y el BCA cuando es más de 5, es decir, cuando es una enfermedad moderada. Si clinimétricamente tenemos esta gradación de la psoriasis, es otra opción para decidir el tratamiento sistémico. También es importante cuánto afecta la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, actualmente en las guías, si la psoriasis afecta alguna área visible del cuerpo o si limita funcionalmente al paciente o afecta gran la calidad de vida, también es una indicación de la terapia sistémica convencional. La terapia sistémica también se usa cuando la psoriasis compromete las articulaciones, es decir, hay una artritis psoriásica de por medio, cuando tenemos una psoriasis pustulosa o una psoriasis eritrodérmica. También si hay alguna comorbilidad hepática, renal o síndrome metabólico. ¿Cuál es el tratamiento sistémico convencional? Como hemos visto en las diapositivas anteriores, es el uso del metotrexate, ciclosporina y acitretin, que son los medicamentos que de repente ustedes han visto que solemos recetar en la consulta médica. Eh, Estos tres medicamentos pues tienen sus pros y tienen sus contras. Vamos a hablar rápidamente de cada uno y comenzaremos con el metotrexate.
El metrotexate es un medicamento que va a bloquear la síntesis del ADN, pero tiene un inconveniente, inhibe el hidrofolato reductasa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usemos metotrexate va a haber una disminución a la par de los niveles del ácido fólico. Es por tanto que siempre que recetamos metotrexate tenemos que usarlo con ácido fólico. La dosis de metotrexate es de 12,5 a 25 miligramos a la semana, que solemos recetarlo entre 1 a 2 días a la semana, divididos en 12 horas o en 24. El metrotexate es un medicamento muy barato. Es por eso que solemos recomendarlo en primera instancia. El metotrexate es un inmunosupresor. Eso quiere decir que el paciente debe tener cierto cuidado, eh, tratar de consumir alimentos que sean sancochados, evitar la exposición a pacientes a otras personas que estén enfermas, entre otros. La ciclosporina, por otra parte, es un inmunosupresor selectivo ya que va a inhibir a los linfocitos T, especialmente disminuyendo la segregación de interleuquina 2 e interferón gamma. La dosis de ciclosporina es de 3 a 5 miligramos por kilo peso. Sin embargo, solemos iniciar con dosis bajas, menos de 3 miligramos, y vamos subiendo la dosis hasta 5 dependiendo de los controles. La ciclosporina, igual que el metrotexate, son inmunosupresores. Es por eso que tenemos que tener cuidado en los pacientes que tengan tuberculosis latente o alguna otra infección, porque podríamos hacer que esa tuberculosis latente se active. Y por otra parte tenemos el acitretín. El acitretín es un derivado de la vitamina A, tal igual como la isotretinoína. Así que tienen, bueno, muy parecidos sus efectos adversos. Tal igual que la isotretinoína que habrán visto que se usa en acné, pues puede producir alteraciones del colesterol, triglicéridos y alteraciones hepáticas. Algo que diferencia el acitretín del metrotexate y la ciclosporina es que el acitretín no es un inmunosupresor. Eso quiere decir que los pacientes que tienen alguna infección latente pueden beneficiarse con el uso de acitretín, a diferencia del metrotexate y la ciclosporina, que deberíamos tener un poco más de cuidado. Sin embargo, el acitretín tiene una desventaja, no actúa a nivel de la artritis psoriásica. Si el paciente tiene artritis psoriásica, pues acitretín no será una opción. Necesitaríamos utilizar metotrexate o ciclosporina. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta de estos medicamentos son sus efectos adversos y su inicio de respuesta. ¿Cuál actúa más rápido? Como se puede observar en la tabla, la ciclosporina es el medicamento que actúa más rápido. Si nosotros queremos controlar una psoriasis más rápido, pues la ciclosporina sería de la de recomendación. En un segundo puesto está el acitretín y el metrotexate en tercer puesto por ser el medicamento más lento. El metrotexate también puede tener alteración, puede tener un compromiso hepático, así que tenemos que tener ciertos controles laboratoriales. A la cabeza la función hepática. La ciclosporina, por otra parte, tiene un gran compromiso renal. Además que tenemos que hacer ciertos controles laboratoriales, lo más importante es siempre indagar la función renal, tal igual como está resaltado en la tabla. Y también la medición de ciertos electrolitos como el magnesio y el potasio. Y con respecto al acitretín, tal igual que la isotretinoína, pues siempre estar viendo el perfil lipídico y también el perfil hepático. ¿Qué sucede si las terapias sistémicas convencionales fallan? Para eso se han instaurado tratamientos modernos que son la terapia biológica, el cual son moléculas generadas ya por biología molecular, en el cual van a actuar directamente a nivel de ciertas interleuquinas, que como habíamos mencionado, son la 2 y la 23, las cuales se ha detallado en la fisiopatología. Podemos subclasificar a estos biológicos en los biológicos convencionales, los que antes se utilizaban, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, y los biológicos modernos. Los biológicos modernos van a actuar a nivel de la interleuquina 12-23, la interleuquina 23 y también a nivel de la interleuquina 17.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para la terapia biológica? Según la FDA, cuando el paciente tiene placas con un PASI 75, según la Agencia Europea de Medicamentos, cuando hay efectos adversos a los tratamientos sistémicos, hay una mala respuesta o hay contraindicación de algún tratamiento sistémico previo. Y el grupo de psoriasis de la Academia Española de Dermatología propone cuando hay una respuesta inadecuada a tratamientos sistémicos, efectos adversos o alguna contraindicación individualizada por el peso, la edad, alguna comorbilidad, etc. Aquí podemos resumir los tratamientos cuando tenemos una psoriasis moderada severa y tenemos algunos biológicos de primera y segunda elección. Los biológicos no están exentos de efectos adversos, pero como se puede observar en esta tabla, tenemos que los biológicos, por así decirlo, los biológicos antiguos, los biológicos convencionales, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, su efecto adverso principal son infecciones de vías respiratorias superiores. Sin embargo, pueden tener efectos adversos más peligrosos que son infecciones ya severas. Pero a diferencia de los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, los biológicos modernos, los que van a actuar a nivel de la interleuquina 12, 23 o 17, su efecto adverso más frecuente sigue siendo las infecciones de vías respiratorias superiores, pero los otros efectos adversos que son más graves no los tienen, haciendo que los biológicos modernos sean medicamentos bastante seguros. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tenga alguna infección previa, por ejemplo, un paciente con hepatitis B, hepatitis C, VIH o tuberculosis, podríamos utilizar un biológico moderno, por ejemplo, un inhibidor de la interleuquina 12-23, sin tener mucha preocupación en tener un empeoramiento de su enfermedad infecciosa de fondo. Por ejemplo, tenemos otro caso. Si tenemos un paciente hipertenso, diabético, con enfermedad renal, podríamos utilizar un biológico, especialmente los biológicos modernos, el cual tiene una menor cantidad de efectos adversos. Sería un medicamento más seguro para esa población. Pero como habíamos mencionado, muchas veces estos biológicos son medicamentos caros. La mayoría de centros, hospitales, inclusive clínicas, no se cobertura. Em, He ahí un poco la dificultad de, bueno, de tener acceso a estos medicamentos, pero son tratamiento de elección ante esa situación. Vamos a pasar a otra enfermedad que es el líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inflamatoria idiopática que puede afectar la piel, el pelo, las uñas y también las mucosas. Afecta con más frecuencia a los adultos de mediana edad y la etiología tampoco no se conoce muy bien, pero como se puede observar en esta tabla, también es producto de una respuesta de citotoxicidad por antígenos. Estos antígenos pueden ser virales, medicamentosos de contacto o tumorales. Con respecto a la epidemiología, tenemos que el líquen plano cutáneo tiene una prevalencia de 0,2 a 1% en adultos. El líquen plano mucoso tiene una prevalencia un poco mayor, entre 1 a 4%. No hay una predisposición, aunque para ciertos tipos de líquen plano es un poco más frecuente en las mujeres, pero esto puede variar. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es que el líquen plano de la mucosa oral es una forma bastante frecuente, incluso es más frecuente que la piel. Como se puede observar en la diapositiva, el 75% de los pacientes que tienen líquen plano cutáneo presentan también líquen plano a nivel de las mucosas y que muchas veces la mucosa oral puede ser la primera y única manifestación del líquen plano. Por lo tanto, si nosotros tenemos lesiones de líquen plano en la boca, tenemos que buscar lesiones de líquen plano en el cuerpo y viceversa. Si tenemos lesiones de líquen plano en el cuerpo, estamos obligados a examinar la boca. Con respecto a la edad, el inicio, pues bueno, es variable entre 50 y 60 años. Es más raro en ancianos y niños. Aunque el líquen plano oral, si bien es más frecuente en gente adulta, también es raro en personas jóvenes. No hay una predisposición por alguna etnia.
y se ha visto que puede haber una predisposición familiar, especialmente en familiares de primer grado, llegando a una prevalencia del 10%. Cuando existe un líquen plano familiar, se ha visto en algunos estudios que las lesiones de líquen plano pueden aparecer en edades más tempranas, teniendo una mayor tasa de recidiva y mayor compromiso. La etiología no está muy bien estudiada, no se conoce exactamente los mecanismos fisiopatológicos, pero lo que se sabe es que es una respuesta de citotoxicidad mediada por linfocitos T. Esta respuesta mediada por citotoxicidad es desencadenada por un antígeno. Dentro de los antígenos principales, el más importante es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C puede llegar a tener una prevalencia y un factor de riesgo entre 2 a 13,5% de riesgo relativo. Especialmente esto se ha visto en Japón y países del Mediterráneo. Sin embargo, en los estudios clínicos, la presencia del virus de la hepatitis C es más frecuente cuando hablamos de líquen plano oral, considerando que el 93% de los pacientes que tienen hepatitis C pueden llegar a tener líquen plano oral. También hay alguna predisposición genética en el OSI-DR6. Otros virus que están asociados son el virus del herpes el 6, y también hay en un reporte de casos se ha visto una concomitancia del líquen plano oral y el virus del papiloma humano 16. Em, Algunos casos de líquen plano, pero en pediatría se ha podido observar que también hay una coexistencia del virus del herpes simple y la varicela zoster con lesiones de líquen plano, mencionándose que probablemente sea un caso de fenómeno de Kepner debido a las lesiones del herpes, más no una asociación directa. También se ha visto que puede empeorar con las vacunas. Dentro de las vacunas influenza y la de la hepatitis B, se ha encontrado lesiones de líquen plano en menos de 5 meses de haber recibido la vacuna. Y esto es importante. Si tenemos pacientes con sospecha de líquen plano, el uso de vacunas o completar el esquema de vacunación no se debe recomendar. Primero tenemos que controlar el episodio de líquen plano antes de terminar el carnet de vacunación, porque se ha visto que las vacunas en este escenario pueden inducir un líquen plano más grave. Con respecto a los alérgenos de contacto, existen muchos tipos de sustancias que han sido asociadas al líquen plano. Sin embargo, los más importantes siguen siendo los metales de reparación dental. Es así que casi la mayoría de pacientes que tienen líquen plano oral tienen algún tipo de procedimiento odontológico. Por lo tanto, si sospechamos de un líquen plano oral, en nuestra historia clínica preguntaremos por procedimientos odontológicos. La mayoría de pacientes con líquen plano oral presentan amalgamas de mercurio, cobre o oro. Se ha visto que al retirar el amalgama, el 95% de los pacientes mejoran y también el 75% de los pacientes que tenían algún contacto. Con respecto a los fármacos, acá he puesto un cuadro donde están los fármacos que están más asociados, pero a la cabeza tenemos a los antibacterianos, como las sulfas y las tetraciclinas. Y también se ha visto que puede estar asociado a ciertas neoplasias. Se ha visto en estudios con timoma que al retirar los timomas, las lesiones del líquen plano también mejoran, debido a que en el caso de estas neoplasias como el timoma pueden actuar como ciertos antígenos que van a presentar una reacción cruzada con los linfocitos T. Bueno, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Tenemos una fase de inducción en la cual el antígeno va a actuar a nivel de los receptores tipo TOL, como se puede observar en el gráfico. Al activar estos receptores tipo TOL, se va a liberar ciertas interleuquinas inflamatorias, como el interferón alfa. El interferón alfa va a liberar ciertos mediadores, pero lo principal que va a actuar a nivel de los linfocitos T de memoria efectores CD4 y CD8. Estos linfocitos van a migrar a nivel de la dermis superficial, y cuando los linfocitos se van a encontrar a nivel de la dermis superficial, va a aparecer la fase de evolución.
¿Esto qué significa? Estos linfocitos que van a actuar a nivel de la dermis superficial van a actuar a nivel de ciertos receptores de los queratinocitos del estrato basal. Al interactuar con esos receptores de estos queratinocitos del estrato basal, van a formar mediadores citotóxicos y van a producir alteraciones en este nivel. Al producir una alteración por estos mecanismos citotóxicos, van a hacer que los antígenos que estaban presentes en los queratinocitos se liberen, perpetuando la inflamación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del líquen plano? El líquen plano suele manifestarse como una pápula o una placa eritematosa de ese color medio rojo violáceo. Una característica del líquen plano es el prurito. El líquen plano es una enfermedad que pica mucho. El paciente acude a consulta por picazón. En el caso del líquen plano suele tener escamas, pero estas escamas tienen una característica muy importante. Son unas escamas que van a tener esa configuración media en red, como si fuese estrías. A estas estrías se les llama las estrías de Wickham y son altamente características del líquen plano. Como habíamos mencionado, también dentro de los triggers puede haber traumatismos previos, que es el fenómeno de Kepner. Tal igual que en la psoriasis, si hay algún traumatismo previo, en las zonas del traumatismo previo pueden aparecer lesiones de líquen plano. Existen tipos clínicos de líquen plano. Los que hemos visto es el líquen plano convencional, pero hay otras variantes. Entre las variantes tenemos el líquen plano actínico. El líquen plano actínico, también llamado el líquen plano tropical o subtropical, suele ocurrir en pacientes más jóvenes, pero va a afectar las zonas expuestas al sol, como la cara, el escote, los antebrazos, el dorso de las manos. Y clínicamente se va a caracterizar por unas máculas hiperpigmentadas de ese color marrón violáceo. Tenemos el líquen plano exantemático o también llamado el líquen plano agudo, que es una forma de líquen plano secundario a ciertas infecciones especialmente virales. Tienen un curso bastante rápido, una diseminación muy rápida, suele afectar más el tronco, seguido por las muñecas y el dorso de los pies, y tiene un curso también autolimitado entre 3 a 9 meses. El líquen plano anular, en el caso del líquen plano anular, se manifiesta como una placa eh, anular, como su propio nombre lo menciona, y el borde de esa placa será elevado, violáceo o blanquecino cuando afecte las mucosas. El centro de la placa puede ser hiperpigmentado de color normal. Suele afectar más frecuentemente las axilas, seguido por los genitales, entre otros. Puede ser asintomático y algunas veces puede dar picazón. El líquen plano atrófico se considera que es una fase de resolución del líquen plano. Suele manifestarse como pápulas o placas bastante grandes, pero con esa atrofia central e hiperpigmentación residual. Suele afectar los miembros inferiores y las zonas de flexura. El líquen plano pemfigoide es una forma muy curiosa de presentación del líquen plano porque van a haber lesiones de líquen plano y pemfigoide ampollar. Eh, Esta forma clínica es un poco peculiar. Se han hecho estudios en el cual el antígeno que desencadenaría los procesos de citotoxicidad sería el antígeno BP180, que es la proteína de anclaje tipo pemfigoide ampollar 180. Inclusive los pacientes pueden tener lesiones de líquen plano previamente y posteriormente las lesiones de pemfigoide ampollar. El líquen plano hipertrófico, también llamado líquen plano verrucoso, se caracteriza por unas placas muy gruesas y la picazón es muy extensa. El líquen plano hipertrófico es una de las lesiones que más pican. Suelen aparecer en la región pretibial, dorso de los pies, suelen ser asimétricas crónicas. Puede haber una predisposición en los pacientes que tienen insuficiencia venosa y hay que tener un poco de cuidado porque el líquen plano hipertrófico, de no tratarse, hay un riesgo que se transforme a un carcinoma epidermoide.
El líquen plano inverso suelen ser máculas o placas marrones, marrón violáceas que van a aparecer a nivel de las flexuras. Suele aparecer más frecuentemente en la axila, seguido de las ingles, puede haber prurito y puede afectar varias flexuras a la misma vez. El líquen plano pilar es cuando va a afectar los folículos pilosos del cuero cabelludo o de otras áreas anexas. Se va a manifestar con estos tapones queratóxicos rodeados de un anillo violáceo, como se puede observar en la fotografía, y el proceso inflamatorio puede causar alopecia cicatrizal, es decir, alopecia permanente. Hay variantes, que es la alopecia frontal fibrosante y el síndrome de Graham-Little-Picard-Laceux, en el cual hay la alopecia cicatrizal, pero también hay alopecia no cicatrizal en otras áreas como en la axila, en el pubis y lesiones de líquen plano en la piel o en la mucosa oral. Otras formas clínicas, el líquen plano lineal, cuando hay las lesiones clásicas del líquen plano, pero que van a seguir las líneas de Blaschko. El líquen plano unguial, cuando el líquen plano afecta las uñas, la puede hacer a nivel de la matriz y a nivel del lecho. Cuando el líquen plano afecta la matriz de la uña, puede producir unas fisuras, unos surcos longitudinales, a los cuales se les llama traquioniquia. Posteriormente, estos surcos van a derivar a fibrosis, pterigión dorsal y la pérdida de la uña. Y cuando el líquen plano afecta el lecho unguial, puede producir onicolisis e hiperkeratosis subunguial. La importancia de la presencia del líquen plano es que, de no tratarse, el líquen plano puede dejar cicatriz y la pérdida irreversible de la uña. El líquen plano unguial afecta al 10% de los pacientes que tienen líquen plano y puede afectar varias uñas a la vez. En pediatría está descrito la distrofia de las 20 uñas, que sigue siendo la norma, pero para ese grupo etario. El líquen plano oral. El líquen plano oral se manifiesta de 7 maneras. Puede ser atrófica, ampollar, reticular, erosiva, papulosa, pigmentado como pseudoplaca. Pero la forma clínica más frecuente y la más importante que tenemos que tener en cuenta es la forma reticular. Como se puede observar en la fotografía, vemos la presencia de estas lesiones blanquecinas que forman una red a nivel de la mucosa. Esta forma reticular, recordemos que es la más frecuente. En el caso del líquen plano oral reticular, suele ser asintomático y la mucosa más afectada es la mucosa yugal. Suele ser bilateral y simétrico. Sin embargo, también puede afectar las encías y producir una gingivitis descamativa crónica. También puede estar asociado a compromiso de otras mucosas, como en el caso de la zona vulvovaginal, siendo un síndrome, el síndrome vulvovaginal gingival, el cual puede representar un 70%. En los pacientes fumadores se puede manifestar como una placa blanquecina, el cual se le llama el tipo pseudoplaca, y siempre hay que descartar un carcinoma epidermoide oral. El líquen plano puede afectar también otras mucosas. Si tenemos lesiones de líquen plano y el paciente produce disfagia, tenemos que descartar un compromiso del líquen plano esofágico. Existe una forma de líquen plano erosivo ulceroso, como podemos observar en la fotografía de abajo, el cual es esta forma de líquen plano es la que menos relación tiene con líquen plano cutáneo y suele ser de peor pronóstico, siendo más refractarios y no presentando remisión espontánea. Recordemos también que el líquen plano oral es el que más se relaciona con la infección de la hepatitis C. El líquen plano ulceroso, esta forma de líquen plano suele afectar la región acral, aunque es más frecuente en los pies. Se presenta como estas úlceras con la presencia de estas erosiones y costras que van a ser recidivantes a los tratamientos convencionales. Y, de no tratarse, el líquen plano ulceroso puede virar a un carcinoma epidermoide en el futuro. Y como habíamos mencionado, el líquen plano vulvovaginal, que puede estar afectando también a la mucosa oral, especialmente se presenta como erosiones y la formación de cicatrices en esa zona. El diagnóstico diferencial es un poco amplio dependiendo de la forma clínica,
pero recordemos que el principal diagnóstico diferencial es con la psoriasis. Sin embargo, la distinción más clásica entre la psoriasis y el líquen plano es la coloración violácea y recordemos las estrías de Wickham. Con respecto al tratamiento, hay formas de líquen plano que pueden remitir solas, pero si es secundario a algún medicamento externo, tenemos que retirar ese medicamento. El líquen plano, cuando es leve, lo podemos tratar con corticoides tópicos. También se puede utilizar en el líquen plano oral inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o el sirolimus. También análogos de la vitamina D como el calcipotriol. En las formas agudas o más graves podemos utilizar corticoides sistémicos. Por ejemplo, prednisona a dosis de 15 a 20 miligramos al día por cierto tiempo y hacer siempre el tapering. Otros tratamientos para estas formas agudas o graves suelen ser la acitretina, la grisofulvina, el antimicótico que, bueno, que se usa para tiña capitis, también tiene un efecto inmunomodulador y se ha visto respuesta en algunas formas de líquen plano. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina muchas veces la usamos en el líquen plano pilar, cuando el líquen plano afecta el cabello. El metrotexate es una muy buena forma de tratar el líquen plano cuando hay lesiones extensas que afectan la boca. Otros tratamientos, la ciclosporina, el tratamiento biológico y la inmunoglobulina y también la fototerapia. Pasemos a otro tema que es la pitiriasis rubra pilaris. La pitiriasis rubra pilaris es una enfermedad ya un poco más rara. A diferencia de la psoriasis y el líquen plano, es una enfermedad esporádica y poco habitual, corresponde a menos del 0,03% de las consultas dermatológicas, afecta tanto hombres y mujeres, tiene dos picos de mayor incidencia entre los 5 a 15 años y posteriormente en los adultos mayores, y puede existir variaciones étnicas. ¿Cuál es la etiología de la pitiriasis rubra pilaris? La etiología también no se conoce muy bien, pero puede ser secundaria a la exposición de algún antígeno, que muchas veces pueden ser infecciones, traumas, entre otros. Acá he puesto una tabla donde resume ciertos factores que en muchos estudios se ha visto la asociación con pitiriasis rubra pilaris. Tenemos la disfunción de la queratinización, la disfunción de la vitamina A, autoinmunidad. Se ha visto asociación de pitiriasis rubra pilaris con enfermedades autoinmunes, a la cabeza miastenia gravis y enfermedad celíaca. También puede ser secundario o estar relacionado a tumores como carcinoma de células renales, broncogénicas, entre otras, y también secundarios a fármacos, especialmente con ilimatinib. La pitiriasis rubra pilaris se clasifica en 6 tipos y muchas veces esos 6 tipos pueden tener manifestaciones clínicas un poco variables. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la forma clásica del adulto sigue siendo la forma más frecuente. Tenemos también otros tipos que es la tipo 2, la forma típica del adulto, la tipo 3, que es la clásica juvenil, la tipo 4, que es la circunscrita juvenil, que es la segunda forma clínica más frecuente, la típica juvenil y el asociado a pacientes con VIH. Vamos a hablar de la forma más frecuente, que es la clásica del adulto, que va a presentarse como el 50% de los casos de pitiriasis rubra pilaris. Entonces, ¿cuál es la clínica? La clínica al inicio puede pasar desapercibida, ya que la primera manifestación de la pitiriasis rubra pilaris suele ser eritema y descamación en cuero cabelludo, que puede simular una dermatitis seborreica. De no tratar esta fase de la pitiriasis rubra pilaris, puede aparecer también queratodermia palmoplantar, estas lesiones hiperqueratóxicas a nivel de las palmas y las plantas. Posteriormente aparecen pápulas. Estas pápulas que al inicio van a ser foliculares. Eso quiere decir que si nosotros lo vemos con una lupa, estas pápulas aparecerán anexas al pelo.
Estas pápulas suelen ser pequeñas, de 1 milímetro, sobre una base eritematosa con un tapón córneo blanquecino grosáceo, y posteriormente estas pápulas van a coalescer, van a confluir formando placas más grandes y suele afectar el dorso de los dedos, cuello, axilas, codos y rodillas. Y posteriormente ya va a afectar a todo el cuerpo, produciendo una generalización. Va a ser en esta etapa que vamos a ver grandes áreas afectadas, pero con áreas pequeñas respetadas, el cual se le denomina islas blancas sobre un mar de sangre. Acá tenemos la clínica clásica de una pitiriasis rubra pilar. Podemos observar estas pápulas eritematosas que tienen este color medio asalmonado. Como podemos ver al inicio, son unas pápulas bastante pequeñas. Si nosotros lo vemos con una lupa, veremos que por esa pápula sale el pelo. Estas pápulas van a confluir formando placas más grandes, como se puede observar. Y como también se puede ver en la fotografía, hay áreas extensas que están comprometidas, pero áreas también sanas, el cual es lo que habíamos mencionado, que son las islas de piel normal sobre un mar de sangre, que son las otras lesiones de la pitiriasis rubra pilaris. A estas pápulas foliculares, que son pequeñas, también se las denomina los conos de Besnier, que tiene una textura bastante áspera. Entonces, habíamos mencionado que en la segunda etapa de la segunda etapa de la clínica de la pitiriasis rubra pilaris suele afectar ciertas zonas, y muy características son el dorso de los dedos. Estas lesiones, cuando aparecen a nivel del dorso de los dedos, a nivel folicular, da un aspecto de rayador de nuez moscada bastante característico. También pueden afectar las zonas extensoras como rodillas y codos, pero una característica que la va a diferenciar de la psoriasis es que esta descamación es seria, como si fuese de yeso o harina. También habíamos mencionado que va a haber una queratodermia palmoplantar, que se va a manifestar con esta coloración amarillo-naranja a nivel de las palmas y a nivel de las plantas. Este color amarillo-naranja palmoplantar con la queratosis es bastante característica de esta enfermedad. Y posteriormente, ya en la tercera fase, cuando existe un gran compromiso del cuerpo. Pero vamos a observar siempre que va a haber áreas comprometidas, por ejemplo, como se ve en la fotografía, estas extensas áreas rojizas salmonadas, pero con áreas de piel sana. Y siempre que veamos estas manifestaciones de grandes áreas rojas eh, que van a englobar áreas de piel sana, sospechemos pitiriasis rubra pilaris como primera instancia. Y de ser el caso, nos ayuda bastante clínicamente observando las palmas y las plantas para encontrar esa queratodermia de coloración media amarilla seria, tanto en palmas o plantas. Acá podemos observar lo mismo, grandes áreas rojizas con esa coloración media salmonada, pero con áreas blancas de piel respetada. Como habíamos mencionado, en la pitiriasis rubra pilaris no suele afectar el estado general. Los síntomas sistémicos son raros, aunque está descrito también la presencia de fiebre y leucocitosis, que es muy raro. Suele dar picazón, quemazón, y bueno, debido a al mismo rascado o a la queratodermia pueden haber erosiones y fisuras que pueden producir dolor. Diagnósticos diferenciales: en la etapa inicial tenemos que descartar una dermatitis seborreica, y de repente su diagnóstico un poco, bueno, que se parece un poco, es la psoriasis. Pero recordemos que el color de la pitiriasis rubra pilaris es ese color medio asalmonado naranja, la cual la diferencia bastante de la psoriasis. Y a diferencia del líquen plano, que suele ser rojo violáceo. Además, recordemos que la característica más importante en la pitiriasis rubra pilaris es la queratodermia palmoplantar y las áreas extensas rojizas salmonadas con áreas de piel sana en su interior. El tratamiento, eh, con respecto al tratamiento, el tratamiento suele ser sistémico, pero cuando nos encontramos
manifestaciones de pitiriasis rubra pilaris bastante localizadas, podemos dar tratamientos tópicos, los cuales pueden ser emolientes, corticoides, también, y tal igual como en la psoriasis, derivados del carbón como el alquitrán de hulla, análogos de la vitamina D como el calcipotriol, queratolíticos, retinoides tópicos, entre otros. Como habíamos mencionado, normalmente el tratamiento sistémico es la banda del tratamiento de la pitiriasis rubra pilaris y como primera línea tenemos los retinoides sistémicos, la isotretinoína y el acitretin. De no haber respuesta con los retinoides, con la isotretinoína o con el acitretin, solemos utilizar metotrexate y también fototerapia. Otros tratamientos de fallar los anteriores se puede utilizar inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa como una tercera línea. Otros inmunosupresores como la ciclosporina no se han encontrado beneficios y algunas veces el uso de la inmunoglobulina endovenosa. Y para terminar, vamos a hablar de la pitiriasis rosada de Gilbert. La pitiriasis rosada de Gilbert es una erupción cutánea aguda, benigna y autolimitada, el cual se va a manifestar con lesiones eritematosas papulodescamativas, pero va a ser de origen viral. Su etiología es por el virus del herpes simple 7. Otros virus pueden ser el 6, el 8, la influenza H1N1. La epidemiología, esta enfermedad es más frecuente en pacientes jóvenes. Es más frecuente en mujeres que varones y suele estar asociado a cambios estacionales y también en pacientes con baja actividad inmunológica. Las manifestaciones clínicas suelen haber pródromos. Estos pródromos son ocasionales, secundarias a la infección viral, las cuales pueden ser cefalea, fiebre, dolor de garganta, astenia, aunque también está asociado con conjuntivitis y diarrea menos frecuente. Después de los pródromos se va a presentar la erupción cutánea. La erupción cutánea típica de la pitiriasis rosada va a ser la erupción de estas lesiones eritematosas papulodescamativas que pueden ser asintomáticas o también pueden picar. La primera manifestación de la pitiriasis rosada es la placa heraldo. La placa heraldo se va a manifestar como una placa normalmente ubicada en el tórax, que va a ser ovalada o redondeada de 4 a 6 centímetros con una descamación en collarete, como lo vamos a ver en las fotografías. Y se va a presentar entre el 50 hasta el 90% de todos los casos de pitiriasis rosada. Después de aparecer la placa heraldo, van a aparecer las otras lesiones secundarias, que suelen ser unas máculas o pápulas más pequeñas de entre 1 a 2 centímetros y van a seguir la distribución de las líneas de tensión de la piel, que son las líneas de Langer. Estas van a predominar a nivel del tronco, especialmente en el tronco posterior, y le van a dar una apariencia en pino o árbol de Navidad. Existen también formas atípicas de pitiriasis rosada, especialmente en niños, que pueden afectar la cara, los pliegues, entre otros, como lo vamos a ver. La mucosa oral no suele estar afectada muy frecuentemente, menos del 28% de los casos reportados de pediatría. En adultos esto no ha sido cuantificado y no suele haber sintomatología sistémica. Entonces, esta es la placa heraldo. La placa heraldo es una placa ovalada, tiene esos bordes eritematosos, pero va a tener una descamación en collarete. Esta descamación en collarete es un tipo de descamación de arrastre en el cual se va a encontrar por dentro de este borde eritematoso elevado. Acá se puede observar en la fotografía que esta descamación se va a encontrar por dentro del borde, a diferencia de las tiñas donde la descamación se encuentra en la superficie del borde. Y en esta otra fotografía se puede observar las lesiones satélite, las que van a aparecer después de la placa heráldica. Acá solo es para recordar las líneas de tensión de la piel, que son las líneas de Langer, en las cuales van a sentar las lesiones secundarias de la pitiriasis rosada. Habíamos mencionado que existen formas atípicas.
Algunas veces no aparecen placas heraldos u otras veces aparece más de una placa heraldo. Pero otras veces la placa heraldo puede aparecer en zonas que no son el tronco, por ejemplo, en esta fotografía a nivel acral, como en la planta de los pies. Y las lesiones secundarias pueden afectar otras zonas que no necesariamente son el tronco, por ejemplo, el cuero cabelludo, las ingles, otras flexuras, entre otras. Como podemos observar en la fotografía, acá observamos estas lesiones secundarias, pero a nivel de la flexura. Acá también otras localizaciones no típicas, que son las flexuras del cuello. Hay algunas formas de pitiriasis rosada que solo van a afectar los miembros inferiores. Acá otra manifestación de pitiriasis rosada típica que va a afectar solamente las flexuras. También tenemos formas clínicas atípicas. Normalmente la pitiriasis rosada es una pápula o una placa, pero hay algunas veces que puede ser purpúrica o hemorrágica, urticarial, folicular, vesicular, hipopigmentada, irritada, entre otras. Acá podemos observar estas lesiones papulares. Acá una placa mucho más grande, pero con esa tinción y punteado purpúrico. Y acá tenemos unas placas anulares, pero que tienen vesículas en el borde. Pero a pesar de que tengan vesículas, sigue teniendo esa escama en collarete. Con respecto al tratamiento, la pitiriasis rosada es una enfermedad autolimitada y no precisa de algún tratamiento. Normalmente recetamos cremas emolientes o corticoides tópicos o antihistamínicos para mejorar la picazón que puede o no puede estar presente. Existen estudios también con el uso de aciclovir y macrólidos, pero al momento las respuestas pueden ser contradictorias, aunque se menciona que en las primeras 72 horas de aparecer el brote podría haber algún beneficio con el uso de aciclovir. Sin embargo, en las revisiones sistemáticas no hay nada concluyente. Habíamos mencionado que el curso es autolimitado y puede durar de 2 a 3 meses, pero en algunos casos se ha visto que puede durar hasta 6, 7 meses. Las recidivas son excepcionales y algunas veces pueden dejar secuelas, manchas hipo o hiperpigmentadas. Habíamos mencionado que la pitiriasis rosada no tiene un compromiso sistémico, solamente sería peligroso en las gestantes porque puede desencadenar abortos espontáneos en el 13 a 30% de las mujeres embarazadas. El diagnóstico de la pitiriasis rosada es clínico. No necesitamos de algún examen de laboratorio para poder hacer su diagnóstico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta sus diagnósticos. Podemos descartar otras enfermedades como psoriasis, eczema anular, erupciones medicamentosas o las tiñas. Sin embargo, un diagnóstico diferencial que se parece bastante es la sífilis secundaria. Y tenemos que tener cuidado con este otro diagnóstico, ya que la sífilis secundaria pues no es rara. ¿Cómo podemos sospechar de sífilis secundaria? Porque en la sífilis secundaria el compromiso acral es bastante importante. Las lesiones acrales con esta descamación en collarete puede ser una forma acral de pitiriasis rosada, pero nosotros tenemos que descartar siempre la sífilis secundaria. Toda lesión palmoplantar, especialmente pápulas o máculas eritematosas con descamación en collarete, en la región acral, siempre hay que pedir un RPR. Sería el único caso que podríamos primero pedir un examen de laboratorio como un RPR, un BDRL para descartar sífilis secundaria y posteriormente dejar el diagnóstico de pitiriasis rosada, ya que son dos diagnósticos diferenciales que se parecen bastante. ¿Ok? Hasta el momento todo claro. ¿Hay alguna pregunta?